Buenos días, sean todos bienvenidos. Tal como dijo el salmista, Dios es bueno, Dios es grande y es fiel. Y por eso podemos acudir a Él para clamar, para orar, para suplicarle y esperar de Él. Señor, para siempre es tu misericordia. Tú no nos has pagado conforme a la multitud de nuestros pecados y maldades, sino que has extendido tu diestra de poder para rescatarnos, para romper las cadenas y los yugos, para librarnos del lazo, para librarnos de la muerte y a través de tu palabra y tu espíritu mostrarnos el camino de vida eterna, el cual es Jesucristo. En el día de hoy esperamos de ti lo mejor, por tu fidelidad, por tu gracia y por tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la serie de temas relacionados con la guerra espiritual. Y en segundo lugar de esa serie de temas vimos lo relacionado con la oración, el arma letal. Hoy veremos la continuación basada en el libro del profeta Daniel, capítulo 9. Y estaremos estudiando la respuesta de Dios. Leamos en la palabra. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Una combinación de factores, como la cautividad en la que se hallaba el pueblo y también la desolación que el pecado les había traído como consecuencia, y la esperanza que había encontrado en la palabra dada por Dios al profeta Jeremías, llevan al profeta Daniel a dirigirse a Dios con clamor para pedir su ayuda, para pedir su favor, con vehemencia, con reverencia y con alabanza, pero sobre todo con arrepentimiento. Con el pasar del tiempo, los seres humanos nos damos cuenta de que todos nuestros actos traerán siempre un resultado o una consecuencia y que no podemos escapar de ello. También el resultado de buenas decisiones, como aquel que toda su vida da un buen trato a su cuerpo con ejercicio, come saludable, se guarda del alcohol y de los excesos, en atención y obediencia a su búsqueda del Señor. Al llegar a cierta edad verá cómo todo su ser le agradecerá cada decisión saludable que tomó. En cambio, quien desde temprano fumó cigarrillo, marihuana, consumió drogas y licor, en medio de una vida inmoral, alejada de todo lo que se refiere al temor de Dios, verá la consecuencia de su siembra, que de seguro pasará una dolorosa factura, con enfermedades fatales, no solo en lo físico, sino también en lo emocional, en lo espiritual, pues un día tendrá que partir a la eternidad. ¿Y a dónde irá una persona que nunca ha tenido temor de Dios para buscarle y obedecerle? Ahora bien, ¿cómo aprender a tomar buenas decisiones en la vida? Dios dispuso la guía a través de su palabra y una decisión firme de buscarle, tal como lo hizo Daniel. ¿Busca usted la dirección de Dios? ¿Escudriña usted la palabra y tiene comunión con el Espíritu? La Biblia dice que el ángel Gabriel vino a Daniel estando él en oración para darle una revelación de los sucesos que habrían de pasar, una revelación referente al Mesías príncipe y a los tiempos postreros. Y la Biblia expresa el porqué de la respuesta de Dios. Y lo dice de esta manera: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Las Escrituras dicen
que el ángel vino a causa de que Daniel dispuso su corazón a entender y a estar afligido delante del Señor. ¿Qué fue lo que entendió Daniel que lo dispuso a orar y a afligirse delante de Dios? En la oración de Daniel, quien hizo ayuno durante 3 semanas, él evidencia entender que tanto él como su pueblo estaban en esa situación por causa de sus pecados y también por su falta de buscar el favor y la guía del Señor. Era una impiedad total. Daniel entendió que el único que podría ponerle fin a su cautiverio era Dios y que si ponía su confianza en Él y confesaba con aflicción su maldad, recibiría ayuda de lo alto y no sería defraudado. No dicen las Escrituras que Daniel estuviera haciendo guerra espiritual a la manera neopentecostal, de enfrentarse él mismo contra los poderes de las tinieblas, atando, reprendiendo o echando fuera al diablo. El arma letal usada por Daniel para la batalla fue la oración, con todos los elementos que mencionamos antes. Y aunque el profeta Daniel no tuviese idea de la batalla que se libraba en el reino espiritual, él seguía clamando y orando al Señor por una respuesta que lo librara de esa cautividad. Pero lo que desencadenó después, el hecho de hacer esa oración y la manera como lo hizo durante esos 21 días de ayuno y oración, fue no solo efectivo, sino impensable y revelador, por cuanto él se dispuso a entender y a humillarse delante de Dios. No fue nada pequeño lo que ocurrió. La respuesta a su oración tuvo oposición del reino de las tinieblas, pero la batalla contra el adversario la libraron los ángeles de Dios. Dice así la Biblia: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. La oposición del príncipe de Persia, que en un sentido espiritual es el obstáculo diabólico, nos enseña que cuando estamos en oración, ayuno o clamor, las fuerzas del maligno se opondrán. Pero podemos estar seguros de que en nuestra batalla o guerra espiritual tendremos ayuda en nuestra lucha y la librarán por el poder de Dios los mismos ángeles en las regiones celestes. Al final de su oración, clamor y ayuno, Dios le da una visión a Daniel, misma que el ángel Gabriel vino para darle sabiduría y entendimiento. La respuesta de Dios fue más allá de lo que Daniel se imaginaba. Él oró para ser librado del yugo de opresión y la esclavitud en la cual se encontraban sufriendo entonces. Pero Dios envió una respuesta infinitamente más grande. Le mostró una libertad que trascendía las cadenas y las cuerdas físicas. Un Mesías que habría de venir a libertar al mundo del yugo del pecado y de la muerte. Es posible que usted se encuentre afligido por la situación difícil que está enfrentando, pero no se percate del peligro eterno que lo está asediando. Le ruego que piense en lo pasajeros que son los problemas de este mundo comparados con una eternidad apartados de Dios en medio de las llamas del infierno. Si usted se acerca a Dios, no importa cuál haya sido su pasado de pecado, Jesús puede libertarle no solo de la aflicción producida por sus consecuencias actuales, sino principalmente le librará de la perdición de su alma. Esa es la batalla más grande que se libra en el plano espiritual por cada alma en este mundo. Y aunque la obra de salvación fue ganada en la cruz del Calvario y es la labor del Espíritu Santo convencernos de pecado, solo la fe en las buenas nuevas de Jesús permitirá que entremos por la puerta y andemos en camino de vida, el cual es el Hijo de Dios, Jesucristo. Le animo para que tome en sus manos el arma letal de la oración a su favor y clame al Señor por su perdón, por su libertad. Tal como lo hizo Daniel en aquel entonces, la respuesta de Dios llegará con un manto de justicia, pues Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre.
Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos muestra que tú escuchas la oración. Ese es nuestro campo de batalla, nuestra victoria de rodillas ante ti, clamando y orando por la victoria, por la bendición y nuestro perdón, que rompe toda cadena, que rompe todo pecado y nos brinda la paz que sobrepasa todo entendimiento y que proviene de ti con el perdón a través de la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque estas palabras tocarán el corazón de muchas personas que podrán acercarse a ti para obtener su perdón y su libertad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.